La idea de proponer un espacio para hablar de relaciones que sanan es porque hay relaciones que enferman. Y por efectos de la cultura, de la educación, de la historia, de la tradición, de la religión, etcétera, 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 y muchos otros etcétera más, nos conformamos. Nos conformamos con lo que haya, nos conformamos con lo que toque. Nos conformamos con al menos no ser juzgados como personas fáciles o personas difíciles. Nos conformamos con que ya que el juicio va a venir, no sea tan fuerte como para que no lo toleremos. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con relaciones? Cuando con mi esposa Claudia Benellenburg hacíamos nuestros programas Aníbal y Claudia, hubo un programa que lo llamamos de una forma parecida y apuntaba a darnos cuenta que cuando entramos en una relación nos estamos poniendo como espejo de un espejo. ¿Esto qué es? En las relaciones proyectamos nuestras expectativas en el otro y pretendemos que ese otro las cumpla. Algunos se manejan muy concretamente, otros muy mágicamente. En lo concreto es pido y ya está. En lo mágico es espero que te des cuenta de lo que necesito, pero no lo digo. Claro, si fuera solamente 2 estadios sería muy fácil, pero resulta que en estos 2 libritos que escribimos con Claudia, Ontopsiquis, describimos 56 formas diferentes de ser y de ver la vida. Y acá hay que hacer un pequeño alto, porque resulta que todo el mensaje que queramos dar para mostrarle la posibilidad de un territorio donde hacer camino a la otra persona, le hace volverse consciente, darse cuenta. Siempre va a depender de cómo esa persona está capacitada para ver nuestro mensaje. Cuando decimos algo y pretendemos que por haberlo dicho el otro es tan obvio que se tiene que dar cuenta, haz esto, todos tendríamos que hacer esto, en ese todo estamos negando al otro. Es muy difícil. Relaciones que sanan implica primero uno conocerse tan bien que por estar al lado de otra persona uno siga siendo uno. Difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura que nos invita a estandarizarnos. Tenemos una cultura que mediante adoctrinamiento, y digo adoctrinamiento con todas las letras porque resulta que en la educación está la idea de si no haces esto, vas a sufrir las consecuencias. Y por simple supervivencia, hay mucha gente que se dobla. Algunos se doblan tanto que hasta se quiebran y desaparecen. Entonces, cuando tenemos una persona así, que entra en una relación, con perdón de lo que voy a decir, tenemos a una marioneta a merced de la voluntad de otro que está más fuerte. Y esas son las relaciones que enferman. Por eso esta plática son las relaciones que sanan. Cuando veo una pareja que está iniciando y me piden algún consejo, jamás le voy a decir el mexicanísimo échale ganas. Digo esto porque viví 18 años en México, así que lo absorbí y tuve que tratar con pacientes
que tenían que salirse de ese échale ganas. La idea es que cuando tú estás frente a otra persona, no sabes nada del otro. Hay gente que tiene la capacidad de conectar empáticamente. Sí, y no hicieron cursos. Hay personas que no conectan, pero que se ocupan y te hacen pensar que tú importas. Pero son personas que invierten en el otro, dan para recibir. Pero te dicen, y cuidado que no es crítica, ¿sí? Aviso. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa frase pertenece a uno de los 10 ontotipos y a un grupito de unas 5 o 6 de las 56 combinaciones que hay. ¿Y el resto? El resto da y sirve y no se queda a esperar si el otro lo recibe o no lo recibe. Ni siquiera le importa cómo lo recibe. Le importa que dio. Claro, y entonces, como es un mundo que cataloga, a esa gente, ese grupo de gente lo llaman dadores, givers. Pero resulta que hay otros que es, si tengo te doy, si no tengo no te doy. Sí, son administradores naturales y les cuesta sentir. ¿Sienten? Sí. Algunos de ellos sí. No todos sienten. Y fíjense lo que estoy diciendo. Estamos hablando de que esto que es tan común esperar cuando uno entra en una relación es tremendamente difícil y con escasa probabilidad de que suceda bien a la primera. Relaciones que sanan no pretende depositar en el otro la posibilidad de que me sane. Relaciones que sanan inician en uno. Porque si volvemos a lo que hablamos hace unos 8 o 10 minutos atrás, si en las relaciones lo que hay son proyecciones de las propias expectativas en el otro, esperando que mágicamente lo satisfaga, los que tenemos que ajustar nuestras expectativas somos nosotros. Si nosotros proyectamos expectativas en el otro, estamos desconociendo al otro. No lo estamos viendo. ¿Y qué? ¿Después le vamos a reclamar porque no nos satisfizo? La cuestión está en que, como escribí en el inicio de mi último libro, cuando nos vinculamos con el resultado de un proceso educativo o formativo y no con la persona, somos responsables de los problemas de los cuales después nos vamos a quejar. Cuando yo entro a una relación esperando del otro que me saque de mis problemas, está bien, viva la supervivencia. Pero cuando se acaben los problemas, ¿qué pasa con esa relación? Y ya no me sirve. Sirve. ¿Cómo? ¿Y esto de quien no vive para servir no sirve para vivir? Y acabo de entrar en una relación donde el otro me tiene que servir. Son trampas de la educación. Acá ni hay reclamo, ni señalamiento, ni juicio. Porque en esta teoría, los 56 ontotipos, los 56 tipos de personalidad esencial, son todos naturales y normales. Así que no puedo juzgar a ninguno. El problema está cuando nosotros volvemos absolutas nuestras expectativas. Y al volverlas absolutas le damos un valor mágico en nuestra mente. Todos, los psicoanalistas también, tenemos pensamiento mágico. Todos lo tenemos. La cuestión es que hay que tratar de detectarlo, conocerlo y ajustarlo a lo posible para ver si eso posible se puede volver probable o si es difícilmente posible. No dije imposible. Imposible es algo que solo se demora un poco más. Pero la cuestión es que ese poco más quizás me lleva toda la vida. Entonces tengo que poder decidir si eso que es difícilmente posible es tan poco probable que mejor me conviene abandonar eso. No significa rendirse. Significa buscar una tierra fértil donde mi fuerza de vida pueda florecer.
¿Qué hago yo quedándome en el medio del desierto, sin tecnología alguna para modificarlo, esperando el momento en el cual pueda disfrutar de la frescura del césped verde? Estoy en el desierto. Si yo tengo fuerza vital para crecer como césped fresco, tengo casi la obligación vital de ir a buscar una tierra fértil donde mi fuerza vital pueda florecer. De nada me sirve echarle la culpa al otro. Relaciones que sanen exige algo, que primero tú te sanes. Y para sanarte primero tienes que poder definir quién eres, no qué rol cumples. Tenemos una sociedad y una educación a nivel mundial que nos lleva a que nos olvidemos de nosotros. Vamos a pensar simplemente en este plano terrenal, nada más que aquí, nada más. Hay situaciones que cuando surgen te recuerdan que no tienes el control. Si no te conoces y si solamente buscas cumplir un rol que te permita cubrir con las expectativas de la sociedad depositadas sobre ti, desapareciste. ¿Y qué? ¿Y tu pareja tiene que pagar los platos rotos porque por querer pertenecer elegiste desaparecer? Primero vuelve a ti. Primero, enfréntate al espejo y dite a ti mismo, ti misma, ¿estoy satisfecho conmigo? Esto que estoy haciendo, como hoy que venía en un taxi y escuchaba en la radio que una persona hablaba mal de unas gaseosas y le habían ofrecido un contrato de $1 millón. Y dijo, no, por lo menos 10. ¿Cómo? ¿Con todo lo mal que hablaste de los refrescos? Y bueno, todo tiene un precio. ¿En serio? Resulta que en este perfil de los 56 tipos de personalidad hay tipos de personalidades naturales y normales para los cuales, sin juicio alguno, todo tiene un precio. Pero resulta que hay otros que no. El tema está que, confundidos por la educación, pensamos que si tiene mi mismo credo, piensa igual que yo, no va a haber problemas. Si tiene un credo diferente, bueno, al menos, como es opuesto a lo de mis padres, me va a ir bien. ¿Y tú dónde quedaste? Relaciones que sanan. Relaciones que sanan exigen que tú te hayas querido sanar primero, diciendo, sí, muy bien, yo tengo la capacidad de trabajar y dar dinero a mi familia, solo que tengo que encontrar alguna forma más eficaz y más eficiente, porque si por ganar dinero para mi familia me pierdo a mi familia, le he perdido sentido a la vida. Claro, eso podrá parecer un pensamiento, estamos ya listos para el juicio. Este pensamiento es tan válido para la mujer como para el hombre, porque no estoy hablando del rol, estoy hablando del ser humano. Exigirle al otro que nos satisfaga es desconocerlo, maltratarlo, y lo peor es habernos devaluado, porque si nosotros le exigimos al otro que nos satisfaga, es que nosotros no nos creemos capaces de lograr eso. Valórate, vuelve a ti, descúbrete. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto lo acepto, esto no lo acepto. ¿Y por qué? No, sin explicaciones. Yo no tengo que rendir cuenta de cómo soy, porque ahí me someto al juicio del otro, a la posibilidad de la aprobación y a la posibilidad de la desaprobación. ¿Y qué? Si me desaprueban, ¿voy a cambiar? Si me aprueban, ¿voy a ser una mejor versión de mí mismo? No. Primero tienes que hacer contacto contigo. Yo. Y cuando tú seas tú, te vas a dar cuenta que ahí al lado tienes a otra persona, un él o una ella, que tiene el mismo derecho que tú a decir, yo. Uy, no, pero eso es mucho problema. ¿Cuál yo es el que gana? ¿Yo o yo? Ambos. Porque con dos seres presentes se construye. Con uno presente y otro ausente,
todo el esfuerzo recae en el que arrastra lastre y todo el esfuerzo recae en aquel del cual se espera que los salve a los dos. Eso no es una pareja. Relaciones que sanan son aquellas en las cuales tú puedes llegar a descubrir que eres pareja. ¡Ay, bendito español! Por esto del verbo, el verbo ser o estar. Cuando tú estés en una relación donde dices, sí, estoy en pareja, bueno, disfrútala mientras dure, porque es una relación llamada a durar, no a construir. Cuando tú estés en una relación donde puedas decir, él y yo somos pareja, ella y yo somos pareja, significa que ambos se reconocen a la pareja, y en ese momento son dos construyendo un momento y luego otro momento y otro momento en donde los dos vuelven a hacer que exista la posibilidad de un nuevo momento. Una rueda donde surge naturalmente la esperanza, la ilusión, surge la posibilidad del disenso. Sí, la discusión es útil. Surge la posibilidad de no estar de acuerdo y de crecer tan solo por haber comprendido esa diferencia con el otro que hace que tú seas tú y que el otro sea el otro. Y entonces se acomoda en tu mente el que dejes de esperar del otro. ¿Y entonces para qué sirve? La idea no es que sirva. La idea es que no te apoyes en el otro, sino que te acompañes con el otro. La idea es que tú seas tanta compañía y soporte para el otro como el otro lo es para ti. Que tú puedas contar con el otro cuando el otro también puede contar contigo, sin condicionamientos. Difícil, sí. Sobre todo porque si tú empiezas a ganar conciencia y te das cuenta de esto, también te vas a dar cuenta que si para ti hace sentido, hay muchas personas para las cuales esta forma de ver la vida no le hace ningún sentido. Y no es tan mal. Forman parte de este abanico de las 56 formas diferentes de ser. Entonces, recordamos que en lo único en lo cual todos somos iguales es en que todos somos diferentes. ¿Y para qué nos sirve eso? Para dejar de esperar que el otro defina quién soy, casi quién he sido y quién podría yo llegar a ser. Eso siempre tiene que depender de uno mismo. Te tienes que dar el permiso de poder decir yo, sin temor a que al otro le moleste. Si le molesta, platícalo. Si tras haberlo platicado le sigue molestando, por favor, no va a ser la última persona en tu vida. No te debes permitir estar en una relación donde tu existencia esté condenada a la desaparición tan solo para poder decir estoy en pareja. Salte por tu vida, salte por tu oportunidad de llegar a encontrar a aquel otro partner con el cual puedas decir me siento bien, porque con él o con ella somos pareja. No sé si el mensaje ha llegado. Relaciones que sanan es una denuncia de que hay relaciones que enferman. Uno es responsable de haberse unido a aquella persona que lo enfermó. Y así como uno, porque no tenía la esfera de cristal ni la varita mágica, entró en esa relación y se enfermó, también uno tiene la responsabilidad de poder decir hasta aquí, porque si sigo, yo desaparezco y soy mi único vehículo para poder construir vida. Que relaciones que sanan sea primero un abrazo que te das a ti mismo, a ti misma. Y cuando estés satisfecho por haberte abrazado, entonces encuentres que tienes tanta energía que tu sola energía va a abrazar al que esté a tu lado.
quiero agradecer la oportunidad de poder traer esta visión alternativa de las relaciones y de las personas, para alejarnos de los juicios, para alejarnos de los reclamos y para acercarnos a nosotros, de modo que cuando estemos con nosotros, entonces podamos estar con otros.